Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 3 de junio y vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 32, versículos 28 al 42 con el título La importancia de la unión y priorizar el bien comunal. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 28. Dice la palabra de Dios así. Entonces les encomendó Moisés al sacerdote Eleazar y a Josué hijo de Nun y a los príncipes de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Y les dijo Moisés: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén pasan con vosotros el Jordán, armados todos para la guerra delante de Jehová, luego que el país sea sojuzgado delante de vosotros, les daréis la tierra de Galaad en posesión. Mas si no pasan armados con vosotros, entonces tendrán posesión entre vosotros en la tierra de Canaán. Y los hijos de Gad y los hijos de Rubén respondieron diciendo: haremos lo que Jehová ha dicho a tus siervos. Nosotros pasaremos armados delante de Jehová a la tierra de Canaán, y la posesión de nuestra heredad será a este lado del Jordán. Así Moisés dio a los hijos de Gad, a los hijos de Rubén y a la media tribu de Manasés, hijo de José, el reino de Sehón, rey amorreo, y el reino de Og, rey de Basán, la tierra con sus ciudades y sus territorios, las ciudades del país alrededor. Y los hijos de Gad edificaron Dibón, Atarot, Aroer, Atarot Sofán, Jazer, Jogbea, Bet-Nimra y Bet-Arán, ciudades fortificadas. Hicieron también majadas para ovejas. Y los hijos de Rubén edificaron Esbón, Eleale, Kiriataim, Nebo, Baal-Meón, mudados los nombres, y Sibma, y pusieron nombres a las ciudades que edificaron. Y los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron a Galaad, y la tomaron, y echaron al amorreo que estaba en ella. Y Moisés dio Galaad a Maquir, hijo de Manasés, el cual habitó en ella. También Jair, hijo de Manasés, fue y tomó sus aldeas y les puso por nombre Javot Jair. Asimismo, Noba fue y tomó Kenat y sus aldeas y lo llamó Noba conforme a su nombre. Bueno, vimos en el pasaje de ayer y anteayer cómo las tribus de Rubén y Gad vieron la tierra fértil, buena para apacentar su ganado en el este del río Jordán, no entrando a la tierra prometida propia. Y vimos en el pasaje de ayer, hermanos, que quizá fue ese deseo por la prosperidad, por la comodidad, ese amor por su riqueza material que impidió a que la tribu de Rubén y Gad entraran a la tierra prometida que Dios les había dado. Y vemos, hermanos, en eso obviamente la necedad, la falta de sabiduría y prudencia cuando uno quiere hacer las cosas a su manera, no como Dios nos manda. Nosotros queremos poner las condiciones, queremos buscar las cosas que más nos benefician a nosotros. Siempre buscamos la mayor ganancia para nosotros y no necesariamente nos sujetamos a la palabra de Dios. Pues en el pasaje de hoy pasan algunas cosas buenas, hermanos. Por ejemplo, aquí vemos que las tribus de Rubén y Gad, y aquí también dice Maquir, hijo de Manasés, logran conquistar las tierras que se encuentran al este de Jordán y les cambian sus nombres. O sea, es decir, llegan a conquistar esas tierras y dicen, ok, pues nosotros somos israelitas que servimos a Dios, vamos a cambiarle el nombre a estas ciudades y vamos a reedificar ciudades conforme a la palabra de Dios. Viviremos nosotros como el pueblo de Dios, seguiremos la palabra de Dios, obedeceremos lo que Él nos dice y edificaremos nuestras casas, estableceremos la adoración de Dios aquí en estas tierras. Así que por una parte, hermanos, por una parte es bueno que ellos se apoderen de estas ciudades. Pero luego veremos, por ejemplo, en Josué capítulo 22 y luego más tarde en la historia del pueblo de Israel, que
esta, digamos que casi obediencia de las tribus de Rubén y Gad, o sea, obedecieron en parte, sí, o sea, pusieron de su parte, cumplieron con sus responsabilidades de pelear en la guerra, o sea, no fueron negligentes en esa parte, no desobedecieron en cuanto a pelear la batalla, pero sí, no obedecieron a Dios totalmente cuando se habla de dónde tenían que ellos vivir, dónde tenían que ellos establecerse. Ellos se quedan al este del Jordán. Y aunque los siervos líderes que le siguen a Moisés, como vemos Josué hijo de Nun, Eleazar el sacerdote, hacen todo lo posible para mantener al pueblo de Israel unido, la división geográfica causada por el río Jordán luego resulta en una división más grande en el futuro. Aunque aquí parece todo, pues está bien, ok. Entran, pelean contra los que viven ahí en Canaán, y luego los de Rubén y Gad y de Manasés se quedan al este del Jordán. Pero luego en Josué 22, por ejemplo, los descendientes de Rubén y Gad establecen un altar junto en la frontera. Eso lo hacen ellos, dicen ellos, para acordarse de que Dios les había dado de esa tierra. Pero luego sus hermanos, las demás tribus que se encuentran al occidente, al oeste del río de Jordán, quizá lo ven como una amenaza. Y luego empiezan a haber murmuraciones. Empieza a causarse una división dentro del pueblo de Israel. Y eso luego crece cuando vemos en el futuro de Israel, cuando llegan las naciones aledañas a luchar contra el pueblo de Israel. Y, por ejemplo, llegan los arameos del este y conquistan a Rubén y Gad. Las demás tribus que se encuentran al oeste del río Jordán no se mueven. O sea, no los ven como sus hermanos. Y de aquí me parece, hermanos, que poco a poco empieza la división dentro del pueblo de Israel. Y por eso le puse, hermanos, el título, la importancia de la unión y la importancia también de priorizar el bien comunal. Muchas veces nosotros, cuando pertenecemos a un grupo grande, nosotros la verdad nos enfocamos más en lo que nos conviene a nosotros, ¿sí? Por ejemplo, hablando de nuestra iglesia, la iglesia hispana, tenemos 4 células. Y es muy fácil, hermanos, llevarnos bien con los miembros de nuestras células, de convivir más con ellos, porque, pues, honestamente pasamos más tiempo y preparamos comida juntos, servimos juntos, y es muy fácil llegar a ser más apegados a los de nuestra célula. Pero también tenemos que pensar en el grupo entero, en la iglesia. Parece que los de Rubén y Gad, lo siento por la luz que se apaga aquí para economizar un poco, los de Rubén y Gad, ellos se enfocaron más en su comodidad, en su ganancia, lo que era más conveniente para ellos porque tenían mucho ganado. Pero no pensaron en todo el pueblo de Israel. Bueno, nosotros tenemos que aprender a priorizar la comunidad, la iglesia, la familia, por ejemplo. Vivimos en una sociedad muy individualista donde buscamos lo nuestro primero. Pero tenemos que aprender a mantenernos unidos, a siempre cultivar esa unión, a ser muy intencionales en tratar de mantenernos unidos como familia, como iglesia, como nación. Vemos ahorita políticamente el mundo entero está tan polarizado. En todos los países están tan polarizados. No hay una comunicación clara entre partidos políticos. Se odian, se aborrecen, se pelean como si fueran enemigos, siendo ciudadanos del mismo país. Así que tenemos que mantener la unión, hermanos, dentro de nuestras comunidades y priorizar el bien comunal, no solamente buscar lo que nos conviene a nosotros. Así que, hermanos, oremos para empezar el día de hoy, pidiéndole a Dios, danos esa mentalidad comunal. Ayúdanos a priorizar lo que es para el beneficio de la mayor cantidad de personas, que no seamos egocéntricos, egoístas, pensando solamente en lo nuestro, que siempre busquemos la unión y el bien comunal, sea en nuestros hogares, sea en el trabajo o sea en nuestra iglesia.
y que Dios nos use como instrumentos de unión, de bendición. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía, y espero verlos hoy en la noche a las 7:30 en la iglesia para nuestra reunión de varones. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.